que el Señor ahora nos permite exponer. Así que una vez más dispongamos nuestros corazones para poder orar, pedirle al Señor. Padre nuestro, Padre rico en misericordias, una vez más, Señor, estamos delante de ti y lo hacemos, Señor, en Cristo. Es por tu bondad, Señor, que ahora tú nos permites recibir tu consejo sabio y fiel y de provecho para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, meditar y anclar esas verdades en la profundidad de nuestros corazones para que podamos vivir siendo testimonio en la profundidad de nuestros corazones que Cristo ha hecho en nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Somos débiles, nos distraemos. Concédenos gracias, Señor, para poder apreciar y poder decir, como el salmista, cuánto amo yo tu ley. Señor, concédeme la gracia para poder compartir tu palabra. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, para que a través de la exposición de la palabra, el nombre que es sobre todo nombre sea exaltado una vez más y nuestros corazones puedan adorar al único Santo, Santo, Santo. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos permite continuar con esta carta del apóstol Juan, primera de Juan. Esta ya la enseñanza número 11, que lleva como título Entendiendo y viviendo el privilegio de ser hijo de Dios. Entendiendo y viviendo el privilegio de ser hijo de Dios. Estas palabras, entender, vivir el privilegio de ser hijo de Dios, deben tener una reflexión más profunda que quizás la que ya hemos tenido, ya que eso nos va a permitir adorar, aún con mayores convicciones, al único que debe ser adorado. Muchas veces decimos y pensamos que sí entendemos la palabra de Dios, pero en algunas ocasiones esto es solo de conocimiento. Y en otras no se presta la debida atención debido a los afanes de la vida. Y esto hace que las personas sigan su trajinar sin vivir adecuadamente como lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, esa palabra del título, privilegio, se convierte en algo tan cotidiano que le perdemos la esencia. La Real Academia de la Lengua la define, la palabra privilegio, como ventaja especial y exclusiva que disfruta alguien o algo. Es una ventaja especial, exclusiva, que la disfruta alguien o algo. Así que para muchos ser hijo es tan normal que eso hace parte de la vida cotidiana.
Algunos piensan, sí, todos venimos de un padre, de una madre y somos hijos. Eso se vuelve cotidiano. Sin embargo, el ser hijo de Dios es algo con lo cual deberíamos estar meditando constantemente, ya que es una obra de gracia impartida por Dios sobre nuestras vidas. En estos versículos, el apóstol Juan desea comunicar a sus lectores el asombro que debe tener un creyente al recordar y al tener presente ese honor de ser hijo de Dios. Recordemos que el propósito de esta carta de Juan es traer convicciones a los hijos de Dios frente a las falsas enseñanzas de los maestros, en este caso los gnósticos. Ellos buscaban dividir la iglesia. Juan, el apóstol, entonces trae una palabra de aliento para los débiles y también para los que están arraigados en Cristo. Y comienza esta sección con la palabra mirad, mirad. Este es un imperativo y tiene el sentido de que vivan, observen, experimenten ese privilegio que Dios les ha otorgado de llamarse hijos de Dios. Por eso Juan comienza, mirad. Y ese mirad, como lo decimos, es un imperativo. ¿Para qué? Para que vivan, para que experimenten ese privilegio que Dios les ha otorgado. Ahora, para meditar en el entendimiento de lo que es un hijo de Dios, vamos a hacer algunas preguntas que nos permite el texto. Y la primera pregunta es, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Esa es la primera pregunta. Bueno, antes de concentrarnos en el texto, digamos lo siguiente. En este mundo se puede ser hijo de forma biológica, ¿sí? Debido a la participación de un hombre y una mujer. Y también se puede ser hijo por las leyes, es decir, de acuerdo a una adopción. Estos ejemplos nos muestran cómo el mundo concibe que se puede ser hijo, pero no necesariamente eso debería expresar el amor de Dios. Ahora, teniendo presente ello, miremos el caso en Dios. Dios como creador expresa su amor sobre todas las criaturas de forma común. El Salmo 145:9 nos dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Eso dice el Salmo. Así que el Señor expresa esa gracia común sobre todos, ese amor sobre toda criatura, ya que Él es el creador. Sin embargo, la Biblia enseña que hay un amor especial, y este amor especial es ¿para quién? Para aquellos que están en Cristo. Entonces, podemos afirmar que Dios muestra su amor común para todos, pero que Dios tiene un amor especial para con sus hijos. Y es de ese amor especial de lo que vamos a hablar y debemos concentrarnos. Pero para poder hablar de ese amor especial, primero debemos recordar y traer a memoria lo que nos dice las Escrituras. ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos antes? Y por supuesto hay muchos pasajes que nos indican ello, pero en esta ocasión vamos a recordarlo a través de Efesios
capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Qué éramos antes? Dice la Escritura en Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que este pasaje nos ayuda para poder recordar que éramos antes, ¿no? Y nos deja en claro varias cosas que vale la pena poder destacar. Bueno, se nos dice que Dios es el que nos da vida. El hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se puede acercar a Dios? Bueno, el pasaje dice porque está muerto espiritualmente, ya que su vida gira en torno al pecado. Eso es lo que nos dice el pasaje. Es decir, que nosotros antes obedecíamos a las tinieblas, obedecíamos al mundo y también obedecíamos a nuestros propios deseos, los deseos de la carne. Vivíamos en el egoísmo, en el orgullo, en echarle la culpa a los demás. Así éramos nosotros antes. ¿Y cuál era el resultado de esa vida? Bueno, el pasaje también lo dice, ¿cuál era el resultado? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, éramos rebeldes ante Dios. Pero sigamos mirando un poco ese pasaje, es decir, el de Efesios. Ahora miremos los versículos 4 y 5 del capítulo 2. Dice allí: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira que el pasaje dice que Dios es rico en misericordia y nos amó aún estando muertos en pecados. Esto nos permite una vez más mirar nuestro pasaje, el pasaje central de Juan. Volvámoslo a mirar. Comenzando como dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y entonces viene posiblemente a la mente de las personas: ¿cómo es posible que siendo rebeldes Dios nos haya salvado? ¿Cómo es posible? Éramos rebeldes. Bueno, es que estamos hablando de Dios, que es rico en misericordia, que es poderoso, que es soberano. Ahora, ese amor de Dios tiene una descripción muy interesante que lo diferencia claramente del amor del mundo. Y vamos a mirar esas descripciones del amor de Dios que nos presenta la Escritura para poder seguir entendiendo cuál amor nos ha dado el Padre. Porque recuerda, entender y vivir. Entendemos y vivimos. Así que ese amor tiene unos rasgos, unas descripciones que vamos a señalar a continuación. Lo primero es tener presente y recordar que el amor de Dios es eterno.
El amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, el amor de Dios no es de momento. El amor de Dios, como lo menciona este pasaje, es eterno, es para siempre, no tiene principio, no tiene fin. Mientras que el amor del hombre sin Cristo es variable. Si me haces bien, te amo. Si no me haces bien, te odio, te rechazo. Eso debería en nosotros generar una meditación. El amor de Dios es eterno. ¿Qué implica para nuestras vidas ello? Pero no solamente el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmutable. Cuando nosotros vamos a Malaquías 3:6 se nos recuerda lo que dice allí la palabra: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que se nos recuerda que el amor de Dios no es variable, no cambia de acuerdo a circunstancias o de acuerdo a nuestros actos. No cambia. Por ejemplo, si obedecemos la palabra, recibimos de Dios bendición. Pero si desobedecemos la palabra, ¿qué recibimos? Otra bendición, la disciplina en amor. Así es. El amor de Dios no cambia. Y esto es muy interesante. Aquellos que no reciben la disciplina, la Biblia los llama como bastardos, que viven para el mundo. Pero recuerda, los hijos de Dios reciben la bendición, porque aún la disciplina es bendición. Si tú obedeces, recibes bendición. Si no obedeces como hijo de Dios, recibes otra bendición, que es la disciplina amorosa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que tenemos que el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmutable, pero también el amor de Dios es sacrificial. Y esto nos lo recuerda Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Recordemos lo siguiente, que éramos enemigos de Dios. No me interesaba nada de Dios, no me llamaba la atención las cosas de Dios, y bueno, eso hacía que viviera en enemistad con Dios. Pero Dios, en su amor eterno, inmutable y ahora sacrificial, decidió entregar a su Hijo para salvación. ¿Entregarías a tu hijo? ¿Lo harías? Claro, la respuesta sincera es que no. Pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Lo entregó cuando yo era su enemigo. Eso es impactante para el corazón. Él era su unigénito, su amado, inocente, santo, no desobediente, nunca le ofendió, siempre amó, nunca le habló mal al Padre, no tenía mancha, no tenía pecado alguno, obedeció la ley. Ese es el Hijo que Dios entregó por los rebeldes.
por pecadores, por enemigos, que vivían a espaldas de Dios, que no querían saber nada de Dios. Tú sabes, aún la gente puede estar sentada aquí y no quiere saber nada de Dios. Pero si siendo enemigos, Dios que rico en misericordia salvó. ¿Cómo entender eso? Ese es el amor sacrificial. Entonces, Dios dice, ahí está mi hijo a cambio de tu vida. El inocente por el enemigo. El inocente por el culpable. Eso es amor sacrificial. Y ahora nosotros que venimos siendo hijos de Dios, coherederos. Coherederos venimos siendo. Gloria a Dios. Por eso el título del mensaje, ¿entiendes? ¿Entiendes realmente? ¿Esto que estamos hablando, lo comprendes? No solamente se trata de decir y contestar una simple lección. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmutable, el amor de Dios es sacrificial y vamos a mirar otro, el amor de Dios es fiel. Se trata de vivirlo. Así que aquí hay otro punto, el amor de Dios es fiel. Segunda Timoteo 2:13. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Estas son palabras que están consignadas en las Escrituras y nos recuerdan que Dios me ama porque Dios es amor. Él es fiel, no como el amor volátil del mundo. La gente del mundo, ¿sabes qué dice? Se acabó el amor, eso es lo que dice. En tantas personas dice, se me acabó el amor. Bueno, si no conoces a Dios, eso saldrá de nuestra boca. Pero si conoces a Dios, vas a comprender una vez más que Dios es fiel a pesar de nosotros, a pesar de nuestro comportamiento. Esto es asombroso. Esto es para no dejarlo en solo conocimiento. No, esto es para vivirlo. Las Escrituras no se dejaron solamente para leerlas, hay que meditarlas para poderlas aplicar, para poderlas vivir. ¿Y qué implica ello de lo que hemos hablado, de esas manifestaciones del amor de Dios? De que el amor de Dios es eterno, de que también es inmutable, de que es sacrificial, de que es fiel. ¿Qué implica para la vida de un creyente? Bueno, se traduce en una práctica donde esté la paciencia, el perdón, la humildad, la mansedumbre. Por eso, una vez más, el título del mensaje, ¿entiendes y vives? Porque seguramente muchos de los que estamos acá entendemos y hemos anotado esas características del amor de Dios y las podemos repetir en algún momento. Pero, ¿vives ello? ¿Qué implica para nuestra vida diaria? Bueno, paciencia, perdón, humildad, mansedumbre. Volvamos a retomar nuestro pasaje central, Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
¿cómo somos llamados hijos de Dios? Por la obra de gracia que Dios imparte sobre el pecador. Ahí está la respuesta que planteamos al inicio. Es una obra de gracia, no hay participación alguna de nosotros. Y el pasaje sigue diciendo, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, es claro que el mundo rechaza ese amor, porque no le conoce, porque no conoce a Cristo, porque rechaza a Cristo. Prefiere sus obras, prefiere su prepotencia, prefiere resolver sus asuntos y seguir caminando en el orgullo. Ahora, ese amor glorioso, esa manifestación del amor de Dios, nos llevaría a una segunda pregunta en el versículo 2. Leamos primero el versículo 2 y después planteamos la pregunta. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y la pregunta es, como hijos de Dios, ¿qué seremos mañana? ¿Y cómo lo sabremos? Como hijos de Dios, ¿qué seremos mañana y cómo lo sabremos? Bueno, planteemos lo siguiente, teniendo presente ese versículo 2. Una vez más, el apóstol Juan dice allí, amados, una expresión familiar y cercana. Y nuevamente reitera, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y está hablando de ese tiempo de glorificación. Pero la Biblia nos deja enseñanzas en algunos apartes de que aquellos que caminan bajo inclinaciones pecaminosas, ¿cómo podrán disfrutar de esa glorificación? Si la misma Biblia ha enseñado en algunos apartes que nadie puede ver a Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en Éxodo 33, 20-23 se nos comenta lo siguiente. Dijo jamás, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. En este caso, el Señor se dirige a Moisés y le permite ver su espalda. Y sin duda es un acto glorioso. Ahora, siguiendo el recorrido de la redención, vamos a ver una declaración también muy importante en Juan 1:18. Juan 1:18, donde dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo es posible que rebeldes, que pecadores tengan ese privilegio de poder ser como Él y verle? Bueno, es que eso es lo que nos está diciendo allí Juan, que son los hijos, aquellos que Dios ha llamado, aquellos que son hechos conforme a la imagen de su Hijo, como lo dice la palabra, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y aunque estamos en ese proceso de santificación, un día, llegaremos a un momento especial en que estos cuerpos serán transformados, en que este cuerpo de muerte será librado, este cuerpo de humillación gracias a Cristo será glorificado, porque seremos como Él es. Qué verdad tan alentadora en medio de un valle de muerte, en medio de luchas, en medio de batallas, en medio de la lucha con el pecado, en medio del envejecimiento de nuestro cuerpo, en medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades. ¿Qué verdades estamos leyendo y cómo están impactando nuestro corazón y nuestra vida? Estas verdades son la palabra de Dios. Un día seremos como Él. Y esto no queda allí, sino que lo veremos a Él. No solamente seremos como Él, sino que lo veremos a Él, tal como Él es. Esto es impactante, realmente impactante, para que los corazones puedan decir: solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Recordemos que el apóstol Pablo tiene una sección muy importante hablándonos sobre este tema de los cuerpos glorificados. Vamos a mirar solamente 2 versículos. Primero a los Corintios 15, 53, 54. Primero a los Corintios 15, 53, 54 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. Estamos comprendiendo ese privilegio de ser hijos de Dios. Estamos entendiendo que es algo hermoso ser hijo de Dios, que es algo especial ser hijo de Dios, que es algo impactante ser hijo de Dios, que es algo de bendición ser hijo de Dios. Esto nos lleva a otra pregunta del versículo 3. Leamos el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La pregunta es: ¿cómo debemos vivir frente a estas verdades? ¿Cómo debemos vivir frente a estas verdades? ¿Cuáles verdades? De que Dios nos ha concedido el privilegio de ser hijos de Dios debido a la manifestación de su amor. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Pues bueno, ahí está en el versículo 3. Ahí está la respuesta, ahí está lo aplicativo, ahí está la acción. Ahí está si entendemos y vivimos lo que estamos recibiendo. ¿Cómo debo vivir? Así que el apóstol Juan nos dice purificarnos, es decir, santidad. Mira que tenemos claridad, según la Biblia, que es Dios quien nos santifica, ¿cierto? Pero debemos hacer un énfasis en las palabras que allí ha dejado el apóstol Juan cuando dice: se purifica a sí mismo, se purifica a sí mismo.
Esto quiere decir que el hombre tiene responsabilidad de cultivar esa relación con el Padre. Tiene esa responsabilidad de cultivar esa relación. Ahora que hay de cercanía, tiene esa responsabilidad, ya que el mismo Señor ha dejado los medios para cultivar ello. Es interesante, ¿no? Somos responsables, pero el Señor mismo ha dejado los medios para cultivar esa relación. Es interesante. A veces la mente humana se confunde, a veces no comprende esto. Quiera el Señor traer gracia. Así que es por ese descuido de no cultivar esa relación que generalmente observamos a cristianos que descuidan, por ejemplo, los medios de gracia, que descuidan la comunión entre hermanos, que no batallan contra el pecado. ¿Sí? Hay otros que aparentemente lo hacen, pero están con la hipocresía, solo de apariencia. Ellos creen que son hijos de Dios, pero realmente no son hijos de Dios, no ha llegado la gracia todavía. Es por eso que la doctrina no solamente de forma intelectual, debemos clamar al Señor para poder entender y vivir lo que leemos, meditamos y escuchamos. No es solamente de forma intelectual, porque una vez más decimos, observamos a creyentes que han descuidado la comunión con los hermanos, han descuidado los medios de gracia tanto públicos como privados, y no se observa que haya una lucha con el pecado. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo realmente vivir bajo estas verdades de las Escrituras? Bueno, ya lo hemos dicho, comenzando con nuestra lucha con el pecado. Esa persona que entiende el amor de Dios sabe que le ha quedado también un remanente de pecado, que estorba su relación con el Señor. Esa relación que debe cultivar es estorbada por el pecado. Entonces, ¿qué hace? Lo comprende y sabe que debe actuar. ¿Cómo actúa? Utiliza los medios públicos y privados de gracia para enfrentar esa lucha y se encomienda al Señor de forma diaria. ¿Sí? Esa persona reconoce que le ha quedado un remanente de pecado y que eso afecta esa relación con el Señor. Eso no le permite cultivar ese crecimiento de relación con el Señor. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? Los medios públicos y privados de gracia para enfrentar esa lucha con el pecado. Entonces, por ese amor que Dios ha derramado sobre sus hijos, me aparto del pecado luchando contra él. Me aparto del pecado luchando contra él. ¿Por qué lo hago? Por el amor que Dios ha derramado sobre mi vida. El amor eterno, inmutable, sacrificial, fiel. De igual forma, por amor, disfruto y aprovecho la comunión entre hermanos. Es por amor, ya que también es un medio que ha dejado el Señor para el crecimiento de mi vida. Recordemos que la palabra dice que si amamos a Dios, amamos a los hermanos.
Entonces, se vive el día del Señor no solamente para adorar, sino para poder compartir con los hermanos. Esto es necesario. Esto es algo en lo cual no podemos dejar pasar. No solamente venimos a adorar al Señor. Dentro de esa adoración también tenemos la posibilidad de poder compartir con los hermanos. No solamente escuchamos la palabra, ahora la ponemos en práctica con los hermanos. Y el Señor ha determinado que los hermanos se congreguen un día especial. Él lo determinó, no el hombre, para que aprovechemos y disfrutemos de esa comunión, ya que el hombre por naturaleza es egoísta, no quiere hablar con nadie, no quiere contar las cosas a nadie. Pero es la oportunidad para edificar, para animar, para exhortar, y la desaprovechamos. Ya sea no viniendo porque pensamos que lo más importante es la palabra, pero olvidamos que también debemos compartir como hermanos, porque esto es crecimiento. Ahora, no me gusta. ¿Sabes qué? Es por amor. El amor eterno, inmutable, sacrificial, fiel. Sigamos entonces mirando cómo poner en práctica todo ello. También hablamos de una actitud de agradecimiento. Es decir, sabemos que hay una lucha con el pecado, tomamos los medios de gracia. Es decir, sabemos que es importante la comunión, compartimos con los hermanos en el día del Señor, pero también hay otro elemento que es el agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que hemos recibido es pura gracia. ¿Qué deberíamos haber recibido realmente? La condenación. Pero en amor recibimos gracia, misericordia. Y esa actitud de agradecimiento que tenemos tras haber recibido el amor, ¿qué va a impactar en nuestras vidas? Un cambio en la actitud de las pruebas. Un cambio en la actitud de las pruebas. Ya que comprenderemos que todo lo que acontece obra para bien y el Señor tiene el control. ¿Sí? Pero analicemos lo contrario cuando la persona solamente deja esto de forma intelectual. Es decir, escucha, lee y no practica. Los afanes y la agenda del mundo, entonces, hacen que los cristianos no disfruten de ese privilegio de ser hijos de Dios, de entender a profundidad, con convicciones bíblicas, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, ¿qué hacen? Empiezan a confiar más bien en ellos mismos. Cuando llega el pecado, ¿qué hacen? Lo excusan. Cuando es el tiempo de compartir y el día del Señor, bueno, hay otras cosas más importantes. Es decir, no se toma en serio para su crecimiento, pero no solamente el crecimiento, por lo que hay de fondo es la raíz del amor. Entonces, no se analiza esos medios de gracia, como el día del Señor, la devoción privada, y más bien se conforma con migajas. La comunión con los hermanos no es relevante. Si hay comunión, más bien las charlas son triviales, pero que no tienen ninguna edificación.
Tú podrías compartir ahora en los tiempos con los hermanos, pero lo que conversas es de edificación, ¿o sigue siendo trivial? ¿Y qué decir de la actitud cuando no hay agradecimiento? ¿Qué ocurre cuando no hay agradecimiento? Bueno, llega la queja y la murmuración. ¿Te das cuenta en la importancia de meditar en el amor de Dios? Una persona que avanza en esa comprensión, en las pruebas, da gracias a Dios. En la disciplina se somete y recuerda ese amor paternal de Dios. En las dificultades confía en el Señor y mantiene una actitud de agradecimiento. No tomar el privilegio de ser hijo de Dios es como tener una mina de oro y dejarla para que venga el ladrón y se lleve los tesoros. Así que, entrando a la recta final, hay un llamado para cada uno de nosotros, para que reflexionemos si realmente estamos entendiendo y viviendo la palabra. Si el Señor concede gracia, por supuesto que vamos a actuar. Vamos a ser diligentes en esos medios de gracia. Vamos a tener en cuenta que la comunión es muy importante y el agradecimiento nos debe acompañar. Pero si no entendemos el amor de Dios, lo que nos va a acompañar es la queja y la murmuración. Todo a nuestro alrededor está mal. Bueno, pero es culpa de ellos, culpa mía no es. Pero aquí también viene otra reflexión y otro llamado. Para aquel que no tiene claridad en nada, absolutamente en nada, el amor de Dios y vive en oscuridad. ¿Sabes? No solamente en esta iglesia, en muchas iglesias, muchas personas vienen y se sientan y no pasa absolutamente nada. Algunos aparentemente están concentrados, pero están pensando en otra cosa. Otros no están concentrados, están haciendo otra cosa. Pero quiera el Señor que mis palabras puedan llamar la atención. Quiera el Señor. ¿Por qué? Porque esa persona está perdiendo ese privilegio de ser hijo o hija de Dios. Está perdiendo ese privilegio. Es una persona que por orgullo está perdiendo bendiciones. Es una persona que está prefiriendo lo temporal que estar con Cristo en la eternidad. Es una persona que no está pensando en su salvación. Todavía esa persona piensa que tiene el control. Bueno, ¿por qué no piensas en ello? Estás perdiendo ese privilegio y más bien analizas las palabras que hemos compartido, lo que antes éramos y cómo el Señor puede obrar. Deberías analizar y clamar por Cristo. Deberías pensar y clamar por tu salvación. Deberías pensar, hoy es el día de mi salvación.
hoy es el día de mi salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Date cuenta, no hay amor más grande que el de Dios. No hay amor más grande que el de Dios. Reconoce tu pecado, reconoce tus pecados y ve a Cristo en arrepentimiento y fe. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy, porque es de bendición entender y vivir el privilegio de ser hijo de Dios. Es de bendición para nuestras vidas. Aferrémonos a Cristo, corramos a Cristo y vivamos para Cristo, recordando que el amor de Dios es eterno, inmutable, sacrificial y fiel. Y eso nos va a permitir avanzar, seguir en nuestra carrera cristiana y dejar de ser cristianos solamente de conocimiento, sino ahora pasar a cristianos que viven manifestando la paciencia, el perdón, la humildad y la mansedumbre. Que la gloria sea para Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios.